Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Este es el Ulefone Armor 6 o el Ulefone Armor 6 que le vamos a dar caña, pero caña de la buena. Test de destrucción más extremo que hayas visto en YouTube, en tu vida o se haya producido en el universo. Comienza el vídeo. Sí, compañeros, como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar el vídeo quitándole el film protector a la pantalla, que esto es algo súper satisfactorio, a todo el mundo nos gusta hacerlo, y poniéndolo en marcha, configurándolo, y una vez que ya está totalmente operativo, vamos a comenzar el test 01. Lo primero es sumergirlo, ya que este smartphone, el Ulefone Armor 6, es sumergible sin problema, pero en agua fría, en agua muy fría, a menos 3 grados Celsius durante 10 minutos. Esto igual repercute dentro de la circuitería, es una temperatura muy fría, digamos de congelación, pero vemos cómo sí que ha funcionado y bueno, está funcionando perfectamente. Vamos a ir al polo opuesto, vamos a calentar agua en una sartén. Ahora está a 85 grados, vamos a esperar a que esté a 100 para poner un huevo, este digamos es el huevo de control, para ver que la agua está muy caliente. Introducimos el smartphone, agua hirviendo durante 23 segundos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues está muy caliente, posiblemente haya sufrido algún daño estético, se habrá la goma a lo mejor derretido un poco, lo secamos, dejamos que se enfríe un poquito para poder tocarlo. Y bueno, vemos que la pantalla funciona bien, un táctil fenomenal, así que el calor tampoco le ha afectado. Vamos a ver la pantalla qué tal dura es, si aguanta bien los rayones. Con un cúter hemos cortado papel, no se ve ninguna picada y vamos a cortar con una navaja muy afilada pepino sobre la pantalla como si fuera una tabla de cortar. Y bueno, también podemos cortar pan, bueno, así, bueno, casi seguro se va a rayar, ¿no? Muchos smartphones los metemos en el bolsillo o donde sea y con las mismas llaves, que no tienen ni filo ni nada, se rayan y este está perfecto. O sea que la pantalla es súper dura. Y si el calor del agua hirviendo no hubiera sido suficiente, vamos a quemarlo durante bastante tiempo. Esto vamos a ver que está a cámara rápida, como vamos a ver, el fuego se ve como, bueno, está acelerado, porque eran como 20 segundos sobre las llamas. Y aquí sí que ha sufrido un poco un daño estético, pero como vais a ver es alucinante que solo haya sido la pegatina. La pegatina se ha derretido un poco, pero el resto es que funciona bien. La respuesta táctil también se desbloquea, así que bueno, tampoco le afecta el fuego. Pero las caídas, típica caída que se produce por descuido, hablando por teléfono también, esto ya es una altura bastante alta, unos 70, unos 80, lo lanzamos como a 3 metros, 2 metros largos y bueno, vamos a ver la pantalla. Bueno, pues no se ha roto, pero ¿qué pasaría si en vez de eso se nos cae por las escaleras? A mitad de escalera o a escalera completa. Ahí vemos cómo ha llegado a dar de pantalla en el hierro del tragaaguas ese, pero es que está perfecto. No le pasó nada por ahora, así que vamos a estallarlo, a explotarlo. Cazo metálico, petardo muy grande y el smartphone encima. ¿Para qué? Pues para que cuando explote el petardo salga disparado todo hacia arriba y se produzcan muchas fuerzas G. Lo dicho, ponemos petardo, encendemos, ponemos smartphone y despega. 3, 2, 1. Bueno, madre mía, si es que lo que yo no sé es cómo se me ocurren estas cosas, porque es brutal, sinceramente. Nadie haría esto con su smartphone, el ponerlo encima de una cacerola y lanzarlo como a 30 metros de altura. Pero bueno, ahí parece como se ha levantado un poquito la chapita. No sé si la habéis visto, pero está totalmente operativo. Madre mía, si es que lo hemos tirado también por un puente a 4 o 5 metros de altura. Y sigue bien, ahí veremos, sigue bien. Y es que no tiene ninguna picada. Sinceramente, este smartphone es muy duro. Yo no sé si va a seguir soportando el test que le estamos suministrando o proporcionando, pero bueno, vamos a atropellarlo. Sí, bueno, vehículo, tracción delantera, 1,5 toneladas y el smartphone pasando pues mucha presión. Y no se ha roto la pantalla, ni siquiera se ha roto. Funciona bien la cámara, solo está sucio. Bueno,
vamos a atropellarlo más, digamos, con más velocidad, ¿no? Aquí sí que tiene que haber sufrido un poco más. De hecho, la presión es muy alta. Vamos, no, si no fuera un smartphone tan resistente, yo creo que no lo hubiera soportado. Y vamos a limpiarlo un poco y vamos a ver qué más podemos hacer con este smartphone. Ya se me acaban un poco las ideas, pero yo sé que hay una cosa que eso seguro que nadie lo ha hecho: partir nueces con el smartphone en vez de con un martillo, ¿no? Por la parte trasera vemos que al tener goma no hay problema, pero con la pantalla es una auténtica locura. Y haciéndola o usándola de base con un martillo, golpeando directamente a la nuez sobre la pantalla. Estoy sufriendo, pero vamos a hacerlo doble, ¿no? Venga, doble o nada, 1 y 2. Vamos a ver la pantalla, ahora sí, alguna picada tiene que haber. Ninguna, es imposible. Vale, a partir de aquí ya el test es extremadamente extremo. O sea, ningún smartphone hasta la fecha, al menos testeado por mí, ha aguantado tanto. Pero ninguno, ¿eh? Y os puedo asegurar que el test ha sido muy extremo. Luego recordaremos que lo hemos quemado, hervido, sumergido en agua fría, tirado de diversas alturas, atropellado, y ahí está, como nuevo, solo la pegatina un poco levantada. Así que vamos a dispararle con réplicas de Airsoft, pistolas. Primero una pistola bien sencillita, bueno, ahí vamos a ver que son bolitas de 0,20 gramos, pistola de muelle. No es muy potente, pero bueno, yo sinceramente ni con esta dispararía a mi iPhone, porque seguro que se estropea y como mínimo se rompe la pantalla. 5 disparos. Y bueno, parece que, bueno, evidentemente después de ser atropellado, por ejemplo, o tirado desde el puente, esto es como poca cosa, ¿no? Pero aún así está recibiendo los bolazos de 0,20. Esta pistola ya es potente, es pistola de gas. Vamos a cargarla y, igual que antes, 5 disparos. Tiene bastante fuerza. Esta ya, si te da en la piel, te hace sangre. A esta distancia te hace sangre seguro. Y 5 disparos en plena pantalla. Recordemos que no tiene ni cristal protector ni nada, así que, bueno, sinceramente no pondría ya ningún smartphone que no fuera extremadamente muy resistente delante. Y donde ya, vamos, ni loco pondría es esta pistola eléctrica, es una Glock y es la Yakuza, es muy potente. Vamos a ver qué pasa después de 5 disparos a apenas 30 centímetros de la pantalla. Ha aguantado. Pero habéis visto, esta réplica tiene la opción de ráfaga, así que bueno, vamos a darle ráfaga, ¿no? Todo el cargador. Y aquí ya nos la estamos jugando. Ya, efectivamente, no ha podido. Bueno, es que tenía que dar final al vídeo. ¿Cómo? Pues ha soportado todo lo que lo hemos echado por delante, ha soportado. Yo creo que es el smartphone más resistente que hay hoy por hoy en el mercado. 2019, el Ulefone Armor 6. Si buscáis, además estéticamente es muy bonito, no es nada grueso. Y bueno, pues aquí tenéis los resultados. Al final ha sucumbido, pero aún funciona, aún funciona, o sea que no está muy roto, solo la pantalla. Lo hemos congelado, lo hemos servido, lo hemos cortado, lo hemos quemado, lo hemos tirado por escaleras, lo hemos tirado por un puente, lo hemos explotado, lo hemos atropellado 2 veces, hemos partido nueces con él como si fuera una tabla de piedra y lo hemos disparado. Y señoras y señores, solo en el último test no ha conseguido. Así que si os gusta, os dejo en la descripción del vídeo el enlace para que le echéis un ojo. Para mí es el smartphone más resistente que hay en el 2019, sin lugar a dudas. Si pensáis lo mismo que yo, dejadme un gran like y nos vemos la semana que viene aquí en el canal Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.